Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre un importante convenio suscrito entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República del Perú. Este documento tiene como objetivo evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. Para comprender mejor su alcance, examinaremos los artículos clave de este convenio. Comencemos. El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, firmado en 2008 y en vigor de 2009, marcó un hito en las relaciones comerciales entre ambos países, permitiendo que el 100% de los productos negociados ingresaran a Canadá libres de aranceles. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en un aspecto específico de este tratado: el convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Ámbito de aplicación del convenio. Según el artículo 1, este convenio se aplica a personas residentes en Canadá o Perú y abarca los impuestos sobre la renta y el patrimonio, ya sean impuestos federales, provinciales o locales. Además, contempla la posibilidad de aplicarse impuestos similares que se creen en el futuro. Impuestos comprendidos. Según el artículo 2, enumera los impuestos comprendidos en el convenio, que son los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigidos por cada estado contratante, ya sea a nivel federal, provincial o local. También se prevé que el convenio se aplicará a los impuestos de naturaleza similar que se establezca con posterioridad. Definiciones. Según el artículo 3, para comprender mejor el convenio es importante conocer algunas definiciones clave, como las de Canadá, Perú, Estado contratante, nacional, persona, sociedad, autoridad competente y tráfico internacional, entre otros. En resumen, este convenio es fundamental para promover un ambiente tributario justo y evitar que las personas y empresas sean gravadas dos veces por los mismos ingresos y activos, fortaleciendo así las relaciones comerciales y económicas entre Canadá y Perú. Gracias. Artículo 4. Residente. Establece el criterio para determinar la residencia fiscal de una persona a efectos del convenio. Se prevé un mecanismo de solución de casos de doble residencia basado en el lugar de residencia habitual. En el artículo 5, establecimiento permanente, define el concepto de establecimiento permanente como un requisito para atribuir derechos de imposición a un estado contratante sobre las rentas empresariales obtenidas por un residente del otro estado contratante. También se considera establecimiento permanente los agentes dependientes que actúen por cuenta de una empresa y tengan poderes para concluir contratos en su nombre. Se excluye del concepto de establecimiento permanente las actividades preparatorias o auxiliares, así como los agentes independientes que actúen en el marco ordinario de su actividad. Imposición de rentas. Artículo 6. Rentas de bienes inmuebles. Establece que los ingresos derivados de las propiedades o explotación de bienes inmuebles situados en un estado contratante pueden ser gravados en ese estado, independientemente de la residencia del beneficiario efectivo. Se incluyen en esta categoría los ingresos derivados de las propiedades o explotación directa o indirecta de derechos mineros o recursos naturales. En el artículo 7, beneficios empresariales, establece que los beneficios obtenidos por una empresa de un estado contratante solo pueden ser gravados en ese estado, salvo que la empresa realice actividades en otro estado contratante a través de un establecimiento permanente situado en él. En ese caso, solo podrán ser gravados en el otro estado los beneficios atribuibles al establecimiento permanente. En el artículo 8, transporte marítimo, establece que los beneficios obtenidos por una empresa de un estado contratante por explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden ser gravados en ese estado. Artículo 9. Empresas asociadas. Este artículo habla de cuando una empresa de un estado contratante participa directa e indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa de otro estado contratante, da lugar a condiciones distintas a las que habían sido acordadas entre empresas independientes. Los beneficios hubieran sido obtenidos por una u otra empresa si hubieran existido otras condiciones que podrían ser grabadas en el estado donde hubieran sido obtenidos, y así ajustarse a sus obligaciones tributarias. Artículo 10. Dividendos. En este artículo se establece que los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado contratante a un residente del otro estado contratante pueden ser grabados en ese otro estado. Sin embargo, el estado de la fuente también puede grabarlos, pero la tasa no podría exceder el 5%. Claro, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea al menos el 10% del capital de la sociedad que paga los dividendos, o de ser el caso, el 15%. Se excluyen de esa limitación los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado. Artículo 11. Intereses. En este artículo se establece que los intereses pagados por un residente de un estado contratante a un residente de otro estado contratante pueden ser grabados en ese otro estado. Sin embargo, el estado de la fuente también puede grabarlos, pero la tasa no podrá exceder el 15%. Se excluyen de esta limitación los intereses pagados por un residente de un estado contratante que sea de una entidad de inversión colectiva. Artículo 12. Regalías. Se establece en este artículo que los cánones pagados por un residente de un estado contratante a un residente de otro estado contratante pueden ser grabados en ese otro estado. Sin embargo, el estado de la fuente también puede grabarlos, pero la tasa no podría exceder el 10%. Definimos el concepto de cánones como los pagos de cualquier clase recibida como compensación por el uso del derecho a usar cualquier derecho de autor, obras literarias, artísticas o científicas, como podrían ser la publicación cinematográfica, las obras expresadas, una patente, una norma comercial, un diseño, un modelo, un proceso industrial, comercial o científico. Artículo 13. Ganancias de capital. En este artículo se establece que las ganancias obtenidas por un residente de un estado contratante por la enajenación de bienes inmuebles situados en otro estado contratante pueden ser grabadas en ese otro estado. Asimismo, pueden ser grabadas en el otro estado las ganancias obtenidas por la enajenación de acciones u otros derechos participativos que representen directa e indirectamente al menos el 10% del capital social o del derecho a voto en una sociedad residente en ese otro estado. En otros casos, las ganancias obtenidas por la enajenación de cualquier otro bien solo pueden ser grabadas en el estado contratante, de que sea residente la enajenación.
Profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con la exposición. A mí me toca del artículo 14 al artículo 18. El artículo 14 viene a ser servicios personales independientes. Esto viene a ser que establece las rentas obtenidas por el residente de un Estado contratante por concepto de salarios, sueldos u otras remuneraciones similares que podemos resaltar. También esto quiere decir que el beneficiario permanezca en otro estado durante un periodo de 183 días. También tengo el artículo 15 que viene a ser servicios personales dependientes. Establece que las rentas obtenidas por un residente o un estado contratante con motivo de ejercer el libre o individual a una profesión u otra actividad. También tengo el artículo 16 que viene a ser honorarios de los miembros de directorios. Establece que los directorios y miembros de los consejos de administración de una sociedad o residentes de un estado contratante pueden ser grabados o pueden ser los servicios prestados de un estado. También tengo los honorarios de miembros de los directorios. Establece que los directorios y los miembros de los consejos de administración de una sociedad residente en un estado contratante pueden ser grabados por servicios prestados de estado independiente de su residencia. También tengo el artículo 17, artistas y deportistas. Establece que los artistas y deportistas residentes de un estado contratante que obtengan rentas por sus actividades, personas realizadas en el otro estado contratante, ser grabados. En otro estado que las rentas, por ejemplo, no excedan los $15,000 canadienses o equivalentes en soles peruanos, como es aquí en Perú. También tengo como último artículo el artículo 18, pensiones y anualidades, que viene a ser que establece que las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por residentes de un estado contratante en la relación de un empleo anterior solo pueden ser grabados por un estado. Según el artículo 19, se puede entender que toda remuneración y pensión pagadas por un estado contratante a una persona física solamente pueden ser grabadas en ese estado, salvo que sean residentes y nacional del otro estado contratante. Se entiende en el artículo 20 que todas las cantidades percibidas para los gastos de estudios y formación no pueden ser sometidas a imposición, debido a que estos ingresos son percibidos fuera del estado contratante. Según el artículo 21, sea cual fuere la procedencia de aquella renta obtenida por un residente en un estado contratante, no mencionadas en los artículos anteriores, estos también pueden someterse a imposición en ese estado. Se entiende en el artículo 22 que todo aquel residente que cuente con un patrimonio inmueble, en buques y aeronaves, que sea residente de un estado contratante y estos bienes se encuentren ubicados en otro estado contratante, estos sí pueden ser sometidos a una imposición en el otro estado contratante. El artículo 24, denominado no discriminación, establece el principio de no discriminación entre las naciones de los estados contratantes en cuanto a imposiciones o requisitos. También prohíbe la discriminación por razón de residencia, a menos que esté expresamente permitido por el convenio. En el artículo 25, denominado procedente de acuerdo mutuo, establece un procedimiento amistoso para resolver dificultades o dudas en la interpretación o aplicación del convenio. También las autoridades competentes deben esforzarse para resolver por mutuo acuerdo casos de doble imposición no previstas. En el artículo 26, denominado intercambio de información, establece el intercambio de información entre autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de convenios, y leyes internacionales relacionadas con impuestos incluidos en el convenio. También establece límites y condiciones para el intercambio, respetando la confiabilidad y la protección de derechos y garantía de los contribuyentes. En el artículo 27, denominado miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares, establece la asistencia entre estados contratantes por el cobro de impuestos incluidos en el convenio, multas, recargos e intereses relacionados. En el artículo 28, denominado reglas diversas, contiene disposiciones finales sobre la entrada en vigor y la terminación de convenios. También establece que el convenio entrará en vigor cuando ambos estados notifiquen por escrito el cumplimiento de sus procedimientos internos. 30. Entrada en vigor. Este artículo nos indica que cada uno de los contratantes notificará al otro a través de sus canales diplomáticos. Asimismo, también nos dice que el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor de este convenio. El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su última notificación y asimismo sus disposiciones serán aplicables. Artículo 30, que viene a ser denuncia. Este artículo nos establece que el presente convenio permanecerá en vigor indefinidamente en tanto no sea denunciado por un estado contratante por la vía diplomática. Y asimismo va a ser comunicado al otro estado contratante en o antes del 30 de junio de cualquier año calendario después de la entrada en vigencia. Este artículo 30 nos habla de está dividido en 4 situaciones, Una que viene a ser la nación más favorecida, el otro que nos dice también que es la no discriminación, el trato nacional o trato menos favorable y asimismo como el tributo cogido. Como conclusiones podemos decir que el convenio entre Canadá y Perú para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal es fundamental para promover la inversión y el comercio entre estos dos países. Asimismo también podemos decir que las cláusulas de la nación más favorecida son no discriminación, trato nacional o trato no menos favorable y tributo acogido. Estos vienen a ser elementos claves que garantizan un tratamiento justo y equitativo para los residentes de ambos países. Este acuerdo nos va a proporcionar seguridad jurídica, así también, y nos va a ayudar a fomentar la colaboración entre Canadá y Perú.